Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Y en el día de ayer, Brasil fue nuevamente noticia a nivel internacional, todos los medios del mundo cubriendo lo que sucedía allí, porque finalmente se consumó la destitución de Dilma Rousseff al frente de la presidencia del país en la votación que se hizo en el Senado por 61 votos contra 20. De esta manera, 61 senadores se colocan por encima de la voluntad de más de 54 millones de personas en Brasil, definiendo que será Michel Temer el nuevo presidente brasilero hasta el año 2019. Para analizar el panorama que se abre allí en Brasil, en lo que consideramos y hemos analizado aquí en el programa muchas veces como directamente un golpe institucional, y decimos esto porque muy lejos del intento de avanzar en los casos de corrupción, casos que desde ya están comprobados, pero que implican a todos los grandes partidos del régimen político brasilero, las reales intenciones de la destitución de Dilma Rousseff tienen que ver con profundizar los planes de ataque y de ajuste contra el pueblo trabajador. Decía entonces que para analizar el panorama que se abre allí hemos estado conversando con Leandro Lanfredi. Él es director de La Izquierda Diario de Brasil, quien analiza las claves del panorama político y la posible situación y tendencias que se abren a partir de este golpe institucional. Tenemos que decir también que, párrafo aparte, merece la actitud del gobierno de Mauricio Macri, quien en el día de ayer, en un comunicado emitido por la Cancillería, daba su apoyo y su aval a lo que llamó un proceso institucional, ¿no? Mostrando los límites del discurso republicano del gobierno. Recordemos que en las elecciones Mauricio Macri hablaba mucho de la institucionalidad, del republicanismo, y vemos claramente los límites de este discurso avalando un golpe institucional y mostrándose solidario y apoyando un gobierno que tiene los mismos objetivos que el suyo aquí en la Argentina, que es avanzar en mayores planes de ajuste contra el pueblo trabajador. Veamos la entrevista que hicimos a Leandro Lanfredi. Bueno, nosotros decimos que lo que ocurrió hoy fue un golpe institucional porque se secuestró el voto de más de 50 millones de brasileños. Hoy 61 senadores, miembros de la más alta y sórdida y sucia oligarquía brasilera, imputó Dilma Rousseff por un crimen que gobernadores, intendentes y toda la clase política brasilera cometen. Crímenes fiscales de una ley aprobada a mando del imperialismo en los años 90, un golpe que 60 senadores sacan a una presidente para imponer un gobierno que no fue votado por nadie, para que realice ataques más duros. Temer recién asumió como presidente y ya está con viaje a China y a Europa para ofertar a estatales en privatización, para que vean la velocidad y para qué hicieron ese golpe. La gran causa de por qué no hubo casi sin resistencia fue la línea política del PT, sobre todo de Lula. Lula dijo, no hay que incendiar el país. Y la CUT, la poderosa central sindical, lo cumplió lo que él determinó. Aislaron las luchas que ocurrían. El PT quiso parar el golpe con negociaciones con la derecha, primero en la Cámara, después en el Senado, y fracasó. Hoy cambia el discurso. Dilma a pocos minutos hizo un discurso muy duro, que contrasta muy fuertemente con toda la orientación del PT de no incendiar el país, no luchar con los métodos de la clase trabajadora, porque para hacer eso había que enfrentarse no solamente al golpe, pero a los ataques que los golpistas quieren implementar, como el ataque a la jubilación, la privatización de estatales, techo al salario. El plan de Temer, como yo decía, es un plan de ataque a la clase trabajadora y a los derechos sociales, un plan de prohibir que se incrementen los gastos
el presupuesto de educación y salud por 20 años, que se incremente solamente como la inflación, sí, tanto cuanto la inflación. Aumentar el tiempo de trabajo, o sea, hacer con que la gente se jubile 10 años más de lo que es hoy. Privatizar parcialmente o totalmente a Petrobras. Entregar el petróleo del país al imperialismo. Vender varias estatales. Y también cambiar derechos de los trabajadores, las leyes de trabajo y con eso hacer que nosotros los trabajadores paguemos por la crisis y que así los empresarios incrementen su tasa de ganancias en nuestras espaldas. Ese es el plan, un plan que el PT empezó, pero que toda la burguesía exige y demanda a que Temer lo implemente con rapidez. El PT, después de meses sin resistir al golpe, después de una década gobernando y haciendo a los trabajadores pensar que era posible que los trabajadores ganen al mismo tiempo que los empresarios, a creer en la conciliación de clases, se ve muy golpeado por los ataques que hacía, golpeado por los escándalos de corrupción, golpeado por no resistir. Ahora su discurso es muy duro. El discurso de Dilma hoy fue muy duro, pero hay esa contradicción. ¿Puede el PT romper su conciliación con los empresarios y la derecha, lo que hizo por una década? Me parece muy difícil, pero es una hipótesis a ver cómo que la lucha de clases los presiona. La semana pasada finalmente se dieron a conocer los datos del INDEC que registran la actividad económica de este mes, que no hicieron más que confirmar los efectos recesivos de la política de ajuste que viene llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri. Preparamos un pequeño informe con el panorama económico que incluye declaraciones de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que están empecinados en convencernos de que estamos en el país de las maravillas. Conseguimos lo que dijimos que iba a pasar. Cuando todos se preocupaban y nosotros decíamos que iba a bajar la inflación bajó, efectivamente. Ya no es un tema la inflación. Vos fíjate, me preguntás, bueno, sí, la inflación, pero ¿a qué costo? Hace 2 meses era la única preocupación. A pesar de este éxito temprano, el Banco Central considera que no están dadas las condiciones para un relajamiento de la política monetaria. Una reducción de la inflación en un mes puntual no es indicador suficiente sobre una reducción sostenida en el nivel de inflación. Se conocieron finalmente los números oficiales. Se habla de una inflación del 3,1% en el mes que pasó y esto acumula un total de un 29,2% en este primer semestre del año. Esto es 4 puntos más de lo que se esperaba para todo el año. La inflación bajó, efectivamente. Casi todos los rubros están siendo golpeados. El supermercadismo de toda la parte alimenticia es la que más sufre. Puntualmente entre un 5 y un 6% es la caída mes a mes que estamos teniendo. Nosotros creemos que estamos en las puertas en el segundo semestre de un crecimiento en la oferta laboral, un crecimiento de las oportunidades de trabajo en muchos sectores geográficos y sociales. El índice oficial de desempleo llegó al 9,3%. Esto implica que 1.165.000 personas no tienen trabajo formal y también significa que hay 450.000 nuevos desempleados en relación al índice del año pasado. Pero hoy también se conocieron datos del empleo en la construcción. La caída fue la más pronunciada en 10 años y interanualmente ya se perdieron en la construcción más de 60.000 puestos de trabajo. En las puertas en el segundo semestre de un crecimiento en la oferta laboral. Más allá de la turbulencia, creo que superado esto vienen buenas épocas para Argentina. Estamos con suspensiones, con planes de retiro anticipado, con planes de jubilación anticipada y estamos tratando de ver cómo nos acomodamos para lo que viene porque el horizonte no es cercano. ¿Qué está pasando en Renault por ahí?
En Renault no hay suspensiones, pero sí, de acuerdo a los programas que presentó la empresa, el 15 de septiembre dejaría de producir un turno de armado, lo que afecta a 400 compañeros aproximadamente. Para que todo esto pueda funcionar y pueda uno crecer, ¿qué es lo que se necesita? Energía. Veíamos ahí al final del informe la situación de la Renault, que ya anunció un plan de reducción de un turno, con lo cual peligran 450 puestos de trabajo. Y eso no es una situación aislada aquí en Córdoba, en donde las patronales están aprovechando para aplicar planes de ajuste. Veamos el análisis de Hernán Pudú. Todos los índices económicos son negativos. Por un lado, no logran controlar la inflación. Los precios de la mayoría de los productos que consume el pueblo trabajador están muy por encima y en aumento de lo que realmente están percibiendo en sus salarios. Hoy se calcula que la canasta básica está alrededor de los 18.000, 19.000 pesos. Sin embargo, el promedio salarial en Argentina no supera los 11.000 pesos, es decir, el 50% de la canasta básica familiar. Y el dato más agravante de los índices es que se está aumentando en la desocupación y Córdoba encabeza el ranking entre las provincias con mayor desocupación. Por otro lado, la famosa lluvia de inversiones prometida por el gobierno para este segundo semestre no llegó. Esto implica que tanto la inflación como la desocupación son funcionales a la estrategia del gobierno. ¿Por qué? Tanto empresarios nacionales como extranjeros, como el gobierno nacional y provincial, han declarado que el gran enemigo es el salario de los trabajadores. Es por eso que necesitan aumentar la cantidad de desocupados en una situación donde no tienen forma de controlar, por otro lado, la inflación. Es decir, se necesita que haya muchos más desocupados para que aquellos trabajadores que tengan la suerte de mantener su fuente laboral no tengan las expectativas de un salario acorde a su canasta familiar y acepten acuerdos salariales aún más bajos de los que se están consiguiendo hoy tanto en la industria como en el Estado. Esta situación favorable a los planes de las empresas y del gobierno es posible gracias a la complicidad y a la tregua que mantienen las centrales sindicales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nada de esto estaría pasando si las centrales sindicales se hubieran opuesto a los tarifazos, se hubieran opuesto a las suspensiones y a los despidos. No como estamos viendo aquí, en la planta Renault de Santa Isabel, donde después de las promesas de inversiones, lo único que llegaron fueron aprietes y los famosos retiros voluntarios, que no son más que despidos encubiertos. Otro actor importante que entra en escena en este plan contra los trabajadores son los medios de comunicación. No es casualidad que hayan salido notas en estos últimos días donde planteaban que en el Estado provincial sobraban más de 12.000 trabajadores contratados, muchas veces hablando de ellos como de trabajadores ñoquis. O, por ejemplo, versiones que hablan de que el 25% de los trabajadores de la industria metalmecánica estarían de más. Sin embargo, esta unidad entre medios de comunicación, dirigentes sindicales traidores, empresarios y gobierno puede ser enfrentada y hay ejemplos que así lo demuestran. Allí están los jóvenes trabajadores de la industria WEG, de la planta metalmecánica WEG, que hace 2 días, con asambleas y con paros, han logrado que no se despida a un compañero del trabajo. El mismo ejemplo están dando esta mañana los trabajadores de los distintos hospitales de Córdoba con el plan del gobierno provincial de despedir a trabajadores contratados en un lugar como la salud, que todos sabemos que es necesario cada vez más trabajadores. Hacía referencia Hernán Pudú a la situación de los trabajadores estatales que en el día de hoy fueron notificados de sus despidos. Decenas de telegramas de despidos llegaron a trabajadores de distintas dependencias estatales, tanto del sector de la salud como del sector de la educación, como del sector de la cultura. Recordemos que el día de ayer, 31 de agosto, era una especie de día D para la continuidad de los miles de contratos que mantiene el Estado, porque se vencían miles de contratos y el ministro Fortuna en el día de ayer se había comprometido públicamente a que se iban a mantener. Lo que estamos viendo ahora es lo que sucedía en el día de hoy en el Hospital Misericordia. Los trabajadores, al ser notificados de los despidos, salieron a cortar la calle allí en la puerta del hospital, a realizar asambleas. Lo mismo se veía, el mismo panorama se veía en distintos hospitales de la ciudad de Córdoba,
el San Roque, el Hospital de Niños, a donde también hay trabajadores contratados despedidos. Desde ya, toda nuestra solidaridad desde Giro a la Izquierda con los trabajadores despedidos. Son trabajadores, no son ñoquis, así que bueno, seguiremos atentamente a su situación y desde ya que tienen todo el apoyo desde nuestro programa. A continuación, veamos la reforma que quiere llevar a cabo el rector Yuri. Recordemos que hubo un cambio en la gestión rectoral en la universidad, por la cual asumió Hugo Yuri. Él es radical, de orientación radical, y quiere llevar a cabo una reforma que implica la inclusión, la integración en el máximo órgano de cogobierno universitario, que es el Consejo Superior, de empresarios y referentes de las conducciones sindicales. Las mismas conducciones sindicales que dejan en la calle a los trabajadores, como veíamos recién, que están luchando por sus puestos de trabajo. Veamos un pequeño clip y a la vuelta conversamos aquí en el piso con Candela Guzmán, consejera directiva por la juventud del PTS, allí en el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y Gonzalo Valverde, referente también de la juventud del PTS. Entérate del pacto radical kirchnerista para entregar la universidad. La gestión de Yuri quiere avanzar en la conformación de un consejo social consultivo con la intención de integrar en los órganos de cogobierno de la universidad a empresarios y burócratas sindicales. Para esto cuenta con el apoyo del kirchnerismo universitario. ¿Qué implicaría este consejo social consultivo? La conformación del Consejo Social Consultivo de Yuri implica una violación a la autonomía universitaria, porque implica la participación en las decisiones que competen solamente a los sectores de la comunidad universitaria según esta reforma, y también implicaría una profundización en la Ley de Educación Superior para la educación pública. La Ley de Educación Superior fue sancionada en el año 1995 bajo el gobierno de Menem, a pedido del Banco Mundial, implicando el sometimiento de la universidad a las necesidades del mercado. Las empresas comenzaron a reorientar el diseño de las carreras y sus programas de acuerdo a sus intereses, y así florecieron convenios con Roche, Techin, Telecom, Motorola y Arcor, entre otras. El kirchnerismo en la universidad propone integrar a este Consejo Social Consultivo Proempresarial a 2 miembros de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales como el Movimiento Campesino de Córdoba. No nos debe sorprender este nuevo avance privatista, ya que esta contrarreforma no es más que la profundización del modelo de universidad proempresarial que defendieron tanto los radicales como los kirchneristas. Veamos. En el año 2008, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la Ley 26.426, la cual impulsó la creación de pasantías estudiantiles con el objetivo de crear mano de obra barata para las empresas. En esta línea, durante las gestiones de Scotto y Tamarit, se creó el portal de empleos, espacio en el cual las empresas pueden seleccionar estudiantes para distintos puestos como si se tratara de una consultora privada. Es así que durante los años de gestión kirchnerista se profundizó la entrega de la educación pública al sector privado. ¿Qué salida plantea el PTS? Este Consejo Social Consultivo es la punta del iceberg de lo que Macri quiere hacer con la educación pública. Incorporar a las empresas que deciden sobre nuestros planes de estudio, que deciden sobre nuestra educación. Incorporarlos al Consejo Superior va en detrimento de la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Por eso tenemos que seguir movilizados y organizados para luchar y enfrentarnos a lo que kirchneristas y radicales juntos nos intentan imponer. Y en ese sentido vamos a impulsar un plebiscito en la Facultad de Filosofía y Humanidades para que los estudiantes, docentes y no docentes nos podamos pronunciar y decidir sobre esto. Bueno, para conversar sobre esto nos acompañan aquí en el piso Gonzalo y Candela, referentes de la juventud del PTS. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste esta reforma que quiere hacer el rector Yuri. Bueno, esta reforma consideramos que es el primer paso para la incorporación del Consejo Superior de diferentes sectores, de empresarios, sindicalistas y de miembros de fundaciones sociales que tienen relaciones directas con las empresas. Este primer paso fue la puesta en marcha de un Consejo Social Consultivo que ya está funcionando. Eso pasa desde marzo de este año, ¿no? Exactamente. Y el segundo paso, que sería de profundización de esta medida, empezaría a partir de la discusión de que estos miembros empiecen a formar parte del órgano máximo de cogobierno de nuestra universidad, que es el Consejo Superior, y esto, bueno, llevaría a
no solamente estos miembros consulten, digamos, y aconsejen a las decisiones, sino que también tengan voz y voto acerca de las decisiones de la educación pública de la universidad. Y esto, bueno, consideramos que es un escándalo, ya que, por ejemplo, no hay representación de los colegios preuniversitarios como el Manuel Belgrano y el Montserrat en las decisiones del cogobierno, del Consejo Superior, pero sí va a existir una incorporación de estos miembros, de los cuales nadie ha elegido, para que formen parte de elecciones y de decisiones de nuestra educación pública. ¿Esto ustedes lo analizan como una expresión en el terreno local del modelo general de universidad que tiene el gobierno macrista? Claramente, el gobierno nacional de Macri, desde que asumió, conformó su gabinete con empresarios y de la misma forma el rector Yuri ahora quiere poner a empresarios a decidir sobre la educación, marcando una perspectiva claramente mercantilista donde se profundiza, como veíamos en el video recién, lo que viene pasando estos últimos años de una vinculación de la universidad con las empresas. Ahora se va a profundizar mucho más, haciendo que esta gente tenga voz y voto en el Consejo Superior. ¿Y qué viene haciendo? ¿Cuál es el rol que viene cumpliendo lo que debería ser la oposición, no en la universidad? Concretamente estoy preguntando por el kirchnerismo universitario, que integra gestiones en las facultades, que integra consejos directivos en las facultades. Sí, bueno, el kirchnerismo, que es el que dirige el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el consejo donde yo soy consejera, en primera instancia apoyó abiertamente la puesta en marcha del Consejo Social Consultivo, y a partir de esto propuso nuevos miembros para el Consejo Social Consultivo que, bueno, propuso a particularmente miembros de organizaciones de derechos humanos de Córdoba, como sí también del movimiento campesino cordobés, pero abiertamente a partir de ahora nos vienen jugando un rol en llamar al debate, digamos, hacia el claustro estudiantil, hacia los estudiantes de la facultad, y de las distintas facultades, ni tampoco llamaron mucho menos a movilizaciones, ni a jornadas de lucha, ni nada más. Entonces nosotros por eso de la Juventud del PTS venimos exigiendo que se dé este debate hacia los estudiantes, que somos la mayoría que integra la comunidad universitaria y que tenemos minoría en las decisiones del Consejo Superior. Por ende, queremos llamar a movilizar la próxima sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía para que se apruebe un proyecto que hemos presentado de plebiscito, en donde queremos plantear, bueno, que se discuta si realmente ante la comunidad universitaria, de los estudiantes y de los no docentes y de los docentes, si realmente queremos que empresarios y sindicalistas formen parte del Consejo Superior de la universidad, y además también queremos, bueno, plantear ese debate, que se informe, porque realmente los estudiantes no saben absolutamente nada al respecto. Y desde ya porque hace un debate colectivo sobre el modelo de universidad, cómo debería ser, al servicio de qué intereses debería estar puesta la universidad, ¿no? Esta reforma y esta integración que quiere impulsar el rector Yuri de empresarios en el Consejo Superior va a ser discutida en una próxima asamblea universitaria, ¿no? Exactamente. Según la última sesión del Consejo Superior, se resolvió convocar esta asamblea para finales del mes de octubre. Todavía no tiene una fecha definida, pero se discutiría en esa asamblea tanto este punto como el tema de la elección de las autoridades. Y desde ya que ninguno de los sectores que le están promoviendo están impulsando el debate acorde para que el conjunto de la comunidad universitaria se entere por lo menos y participe de un debate colectivo de cara justamente a que se votaría en pocos meses, ¿no? Claramente, además que solamente 248 personas deciden en esa asamblea universitaria por lo más de 110.000 estudiantes que somos y de los miles de docentes que hay. Entonces un grupo reducido de personas eligen con este método antidemocrático por el conjunto de la comunidad. Por eso impulsamos esta gran campaña junto con el plebiscito de Filosofía y Humanidades, pasando por las decenas de facultades donde estamos, para discutir esto y para que se discuta entre los estudiantes y claramente marcando nuestra oposición a esta reforma. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Nos despedimos, hemos llegado al final del programa, los esperamos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.